Bueno, el invitado es el doctor José Melesio Cristóbal Luna. Él realizó sus estudios de licenciatura como químico farmacéutico biólogo en la Universidad Veracruzana y posteriormente sus estudios de maestría y doctorado en ciencias químico-biológicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Durante su formación llevó a cabo una estancia predoctoral en Stower Institute for Medical Research en Kansas City. El doctor ha publicado 18 artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto dentro del JCR, así como capítulos, y ha promovido el desarrollo de recursos humanos mediante la dirección de tesis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y, bueno, su línea de investigación se orienta al estudio toxicológico, genotóxico, neurotóxico y farmacológico de moléculas sintéticas y aisladas de productos naturales. Actualmente es profesor e investigador de la NSB y miembro del comité editorial de revistas internacionales como Journal of Austin and Epilepsy, International Journal of Pharmacy and Chemistry y Journal of Modern Biology and Drug Discovery. ¿Sí? Entonces, los dejo con el doctor para que nos pueda presentar el trabajo que trae para nosotros. Entonces, bienvenido, doctor. Por favor, si nos comparte su presentación y también si nos dice algunas palabras. Hola, buenos días. Perdón, por la cercanía de las computadoras hay un poco de ruido por ahí. Voy a compartirles mi presentación. Doctora García, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. Y también gracias a la doctora Eva por la amable invitación. ¿No me escuchan? ¿Hola? Sí, se escucha, doctor. ¿Sí se escucha? Perfecto. Muchas gracias. Sí, se escucha. Gracias. Perfectísimo. A ver, voy a comenzar a compartir mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí, perfectísimo. Bueno, entonces vamos a hablar hoy un poquito acerca de estrategias para buscar información académica especializada y un poquito también acerca de cómo llevar a cabo una buena escritura de textos científicos. Para todos ustedes que están cursando algún posgrado, que están cursando sus estudios de licenciatura y van a escribir su trabajo de tesis, es muy importante que tengamos claras estas bases porque nos vamos a dar cuenta que precisamente van a ser las bases para que podamos hacer un buen trabajo. Entonces, voy a tratar de irme un poquito rápido para que nos dé tiempo de ver el material que tengo preparado, pero con toda confianza, si en algún momento algo no queda claro, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Bueno, entonces, a raíz de la pandemia, nosotros o los investigadores tuvieron que buscar algún otro tipo de estrategias porque no podíamos siguiendo totalmente de manera experimental, por lo cual nos vimos obligados a comenzar a hacer trabajos de investigación bibliográfica. Entonces, a raíz de todo esto nos fuimos preparando un poquito más. Entonces, entre las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue precisamente eso, ya que durante las clases de pandemia, pues, hubo un poco de disminución en la atención o en los trabajos académicos. Sin embargo, hay que tomar las cosas buenas, como fueron actualmente los seminarios en línea, las reuniones a distancia y, por supuesto, las investigaciones bibliográficas. Entonces, afortunadamente ya hemos logrado pasar todo eso y ahora ya podemos tomar con un poco más de seriedad nuestros trabajos de investigación. Entonces, para comenzar a hablar de todo esto, podemos comenzar a hablar del proceso de escritura científica, ¿sale? Ustedes ya conocen perfectamente lo que es el método científico, que consiste en hacer alguna observación, tener una propuesta, alguna hipótesis, modificar variables, obtener resultados y comprobar si realmente la significancia de estos datos fueron o no significativos para poder comenzar a escribir nuestros documentos científicos. Entonces, yéndonos solamente a esta última parte, para poder escribir un buen documento científico vamos a tener que ver tres fases principales. La primera va a ser recopilar la información, la segunda va a ser gestionar esta información y la tercera va a ser escribir nuestro documento científico. Como podemos darnos cuenta acá, cuando nosotros buscamos o estamos buscando información acerca de nuestro tema, podemos encontrar esta información en diferentes fuentes, como pueden ser las bases de datos, las revistas especializadas, catálogos físicos de bibliotecas y, por supuesto, podemos encontrar toneladas de información en Internet. Este es un punto muy importante que vamos a abordar más al ratito, porque no todo lo que está en Internet podemos confiar en él. O actualmente la forma en que nos presentan información es tan sugestiva que podemos dejarnos engañar. Entonces tenemos que desarrollar criterios
que vamos a ver en un par de diapositivas. En la segunda fase tenemos la gestión de la información. Esto es muy importante porque cuando estamos escribiendo nuestra tesis o estamos escribiendo un paper o algún documento que vamos a enviar a algún evento, nos encontramos bastante información y nos enfrentamos a lo que es la intoxicación, porque tenemos tanta información que no podemos gestionarla. Y los problemas vienen cuando, por ejemplo, mandamos un artículo a una revista y luego tenemos que mandarlo a otra y nos piden otros formatos. Entonces, para poder gestionar toda nuestra información o todas nuestras citas de manera un poco más automatizada y que no sea tan complicado, lo que se recomienda es utilizar gestores de información, como vamos a ver más adelante. Y finalmente, una vez que ya hemos hecho todas las fases de nuestra investigación, ya tenemos toda la información, la hemos gestionado, la tenemos perfectamente acomodadita, podemos comenzar a escribir nuestro documento científico, que puede tratarse de una tesis, de una publicación científica, de un resumen para un congreso o de cualquier tipo de documento. Lo importante en este caso es que siempre tratemos de darle la visibilidad al autor y a su obra. ¿Qué autor? Precisamente la información que nosotros estamos citando para poder justificar nuestro marco teórico, nuestra metodología, nuestras conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar con todo esto. Bien, para poder tener una buena estrategia de investigación, tenemos que hacer búsquedas y la información más actualizada la podemos encontrar en Internet. Entonces, para poder tener una buena búsqueda en Internet, lo que se recomienda es que llevemos a cabo una estrategia de búsqueda que se encuentre bien elaborada, ¿sí? Que sea una estrategia bien planeada, ya que, pues, evidentemente todos sabemos buscar en Internet, todos sabemos googlear, como coloquialmente se dice, pero si nosotros refinamos más esta búsqueda, vamos a encontrar información más relevante y vamos a tener una menor cantidad de documentos que estar revisando. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo una buena estrategia de búsqueda? Siguiendo 4 sencillos pasos. Primero tenemos que identificar y definir nuestra necesidad de información. A continuación tenemos que establecer cuáles son las fuentes pertinentes para buscar esta información. Después hay que identificar los términos de nuestra búsqueda y finalmente hay que analizar el grado de pertinencia de nuestros resultados. Básicamente con esto nos referimos a, primero, tenemos que decir, ¿para qué quiero mi información? Para un reporte de práctica, voy a enviar mi documento a un congreso, voy a presentar una conferencia, o voy a publicar un artículo, voy a publicar un capítulo. Siempre es importante que nosotros podamos estar generando información de calidad, pero entre más importante sea el documento que vamos a estar escribiendo o entregando, va a ser más importante que la información que estemos entregando sea lo más actualizada posible. ¿Sí se ve mi presentación, jóvenes? Ahorita se dejó de ver. No, no se ve. A ver, déjenme ver qué estará pasando. Vamos a ver. Compartir pantalla. Pantalla completa. Otra vez. A ver, ¿me pueden decir si ya? Perfecto. Ajá, entonces me quedé acá. Entonces, entre más reciente sea nuestra información, va a ser mejor, por lo que nosotros tenemos que identificar y definir cuál va a ser nuestra necesidad del texto que vamos a escribir. A continuación, las fuentes de información más pertinentes. Por supuesto, existe un montón de información académica y nosotros tenemos que tener o desarrollar los criterios para buscar nuestra información en las áreas de nuestro interés. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con, no sé, neuronas, no voy a estar investigando en revistas matemáticas. Seguramente sí voy a encontrar algunos artículos publicados relacionados con neurofisiología o neurociencias, pero no van a ser totalmente pertinentes al área, sino que tengo que buscar la información en journals o en fuentes o en bases de datos que estén especializadas en las neurociencias. Una vez que tengo esto identificado, lo que tengo que hacer es ahora decir cuáles van a ser mis términos de búsqueda, que vamos a ver un poquito más adelante. Cuáles van a ser esas palabras clave que nos van a ayudar a buscar la información lo más preciso que nosotros necesitamos. Y una vez que tengamos esos términos de búsqueda, estas palabras clave, vamos a estarlas combinando para poder obtener resultados y es muy importante que nosotros tengamos ese criterio para poder decir este artículo me sirve y este artículo no me sirve. Muchas veces tenemos artículos que suenan muy bonito, que todo el marco teórico y la metodología y todo se encuentra bastante bien, pero nos damos cuenta que los resultados no son del total de interés para nuestra publicación. Y muchas veces, como tiene información que nos gustó a nosotros de manera subjetiva,
a fuerza la queremos meter en nuestros documentos, en nuestro escrito. Entonces, ese no es el caso. Debemos de ser muy rigurosos y analizar el grado de pertinencia. Y esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, para comenzar con todo esto de establecer unos buenos criterios de búsqueda, vamos a comenzar a hablar del framework FDC, que básicamente son cómo llevar a cabo la generación de términos de búsqueda. El framework FDC se refiere a facetar, a derivar y a combinar nuestra información. Estas tres etapas, por ejemplo, la primera, lo que van a ser las facetas de nuestra información, se refiere a facetar toda nuestra investigación o lo que nosotros queremos investigar, lo que estamos planteando, en frases muy genéricas, muy específicas que describan cada una de las estructuras principales. Por ejemplo, una para el marco teórico, otra para los objetivos, para nuestro marco metodológico, puede ser para nuestra hipótesis, de manera que podamos decir en pocas palabras brevemente lo que nosotros buscamos o lo que queremos plantear. Una vez que tengamos estas facetas o ya facetada nuestra investigación, lo que viene a continuación es derivar cada una de estas facetas en una palabra clave, ¿sí? Entonces, de cada una podemos obtener una o dos palabras clave que nos ayuden a describir lo más claramente posible nuestra investigación. Ajá. Y una vez que hemos derivado nuestras facetas en palabras clave, ahora podemos comenzar a hacer múltiples combinaciones de estas para poder obtener nuestros resultados. Entonces, básicamente, facetamos nuestra investigación, derivamos las facetas en palabras clave, las combinamos y obtenemos nuestros resultados. Aquí es donde les insisto, tenemos que ser muy rigurosos y analizar el grado de pertinencia, ya que si nosotros nos damos cuenta que los resultados que encontramos no son adecuados, tenemos que regresarnos a derivar en otras palabras clave las facetas que hemos nosotros desarrollado, y si eso no fuera suficiente, tenemos que regresarnos a facetar nuevamente nuestra investigación para poder encontrar otras palabras clave, otros sinónimos, otras combinaciones, y tenemos que hacer este framework o este ejercicio n veces hasta que encontremos nuestros resultados que se acoplen adecuadamente a nuestras necesidades. Básicamente en esto consiste la triada FDC. Realmente nosotros lo hacemos de manera inconsciente. Cuando nosotros tenemos un tema de investigación, obviamente buscamos información, y nosotros derivamos en palabras clave, pero no lo hacemos rigurosamente. De lo que se trata esto es que nosotros nos pongamos a analizar cuál es el enfoque de nuestra investigación, obtengamos palabras clave un poco más razonadas o más pensadas y hagamos este ejercicio de estarlas combinando y buscando en bases de datos. Bueno, perdón. Otro punto muy importante para llevar a cabo esta búsqueda de información es utilizar la lógica booleana. Si ustedes se acuerdan un poquito de sus clases de preparatoria de álgebra o incluso también de licenciatura, nos vamos a dar cuenta o vamos a recordar que la lógica booleana o lógica de Boole se refiere básicamente a estructuras algebraicas que nos van a permitir esquematizar la información en función en grado de su relevancia. Esto nos va a permitir priorizar nuestras búsquedas y delimitarlas un poquito más o ampliarlas de acuerdo a nuestras necesidades. Bueno, entonces, cuando nosotros queremos hablar de este tipo de lógica booleana, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a áreas en las que se utilizan principalmente, obviamente, en las matemáticas, en la informática y en la electrónica digital. Y esto nos va a permitir elaborar estructuras algebraicas, no precisamente con números, sino con términos, que nos van a permitir poder enlazar o poder evitar ciertos términos. Y aquí les pongo algunos ejemplos que seguramente ustedes ya conocen. Si nosotros recordamos, todo esto de Internet y los sistemas computacionales nacieron pues, en Estados Unidos, por lo cual los mejores ambientes para llevar a cabo este tipo de codificaciones o de búsquedas siempre van a ser en inglés. Actualmente ya hay muchas plataformas que utilizan la lógica booleana en español, pero como recomendación siempre tratamos de utilizar todos estos tipos de operadores en inglés, ¿sale? Entonces, seguramente ustedes ya los conocen, pero los vamos a recordar. Tenemos algunos booleanos como pueden ser el AND, OR, NOT o XOR, los cuales nos van a estar dando diferentes instrucciones cuando estemos haciendo nuestra búsqueda. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Si hablamos del AND, tenemos el término A y el término B. Si se dan cuenta, aquí nos está diciendo solamente recupérame los documentos que tengan ambos términos. Si tienen uno, que es la parte blanca, el término A, o tienen solamente el término B, esos no me interesan. Solamente quiero aquellos
donde se encuentren ambos términos, ambas palabras clave. Este puede ser muy útil cuando tenemos demasiada información y no sabemos por dónde buscarle. Entonces podemos acortarlos muy eficientemente con una, dos o tres combinaciones de palabras clave, ¿sí? A continuación tenemos el OR. Esto es al contrario, cuando hay muy poquita información y ya buscamos por aquí y ya buscamos por allá, lo que nosotros podemos hacer es decirle, búscame el término A o el término B, y nos va a estar dando todos los resultados donde encuentre solamente el término solito, cuando encuentre los dos o cuando encuentre los tres. Otra forma de excluir también sería aquí el not, en el cual nos damos cuenta que solamente nos interesa el término B. No nos interesa el término A, ni nos interesan aquellos documentos donde tengamos A y B, solamente el B. Entonces le pondríamos B, not A. Y de esta manera podemos refinar un poquito más nuestra investigación. Y por ejemplo, aquí el término SOR, nosotros le estamos indicando, queremos todos los documentos que nos hablen de A y nos hablen de B por separado, pero no nos interesan aquellos donde se encuentren ambos en el mismo documento o en el mismo paper, ¿sí? De esta manera podemos acortar o refinar un poco más nuestra búsqueda. Ahí están las definiciones. Lo que les decía, se recomienda que lo hagamos en inglés, aunque actualmente podamos encontrar algunos operadores en español, siempre va a ser más eficiente en inglés. Y así como existen los operadores booleanos, podemos encontrar operadores posicionales. En estos no me voy a detener mucho, solamente les voy a comentar que si hablamos de campos semánticos o campos de búsqueda bibliográfica, nos van a estar arrojando resultados de acuerdo a la posición que los términos que nos interesen guarden en el campo de búsqueda, ¿sale? Y pueden estar muy iguales, muy próximos, adyacentes o estar cerca de, ¿sí? En general yo recomiendo más el uso de la lógica booleana, pero actualmente se le está dando un poco de más énfasis a los posicionales. En este sentido, un término o un punto muy importante del que les quiero hablar va a ser el truncamiento de la búsqueda. Cuando hablamos de truncar, hablamos de delimitar de alguna manera algo, ¿sale? Truncar nuestras carreras o por ejemplo, en este caso, truncar nuestras búsquedas. ¿Cómo podemos llevar a cabo eso? A través de algunos operadores de los que vamos a hablar a continuación. Los operadores o los truncadores más comunes van a ser el asterisco, el signo de moneda, el interrogación, el de exclamación y el hashtag. Pero quise agregarles el de paréntesis y el de comillas porque también son operadores que si bien no van a truncar nuestra búsqueda literalmente, la van a truncar en aspectos como la especificidad de nuestros términos. Si nosotros recordamos un poquito nuestras clases de álgebra, vamos a recordar que todo lo que se encuentre entre paréntesis va a tener la prioridad. Todas esas ecuaciones, todos esos términos que se encuentren dentro de paréntesis, dentro de una operación, se van a realizar primero antes de los que se encuentren fuera. Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda, va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros podemos darle prioridad a algún término si lo colocamos entre paréntesis, más que los que no se encuentren entre paréntesis. Luego, como ustedes también podrán recordar, el uso de comillas se refiere para decirle a nuestros buscadores que queremos exactamente la palabra que les estamos colocando. Así con mayúsculas o con minúsculas, con acento o sin acento, o con una falta ortográfica o con un símbolo específico, le estamos indicando a nuestro buscador que queremos que nos recupere todos los elementos que se encuentren escritos exactamente así. Y aunque como tal o estrictamente no estamos truncando la búsqueda de la palabra, estamos truncando los resultados que nosotros podamos obtener. Ahora bien, para hablar propiamente de los truncadores, que son estos de acá, nos estamos refiriendo a que cada uno de estos símbolos va a estar delimitando a la palabra que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, por lo regular podemos poner solamente la raíz de una palabra y sin terminarla ponemos el asterisco. Esto le va a estar diciendo al buscador que nos esté buscando todas las raíces que nosotros podamos, bueno, que él pueda encontrar que tengan la raíz en común, aunque tenga diferentes terminaciones, ¿sí? Cuando hablamos del símbolo de moneda, es exactamente lo mismo. Se puede poner a la mitad de la palabra y nos va a estar dando posibles variaciones hacia la derecha. Cuando nosotros utilizamos el símbolo, por ejemplo, de interrogación, nosotros no solamente estamos truncando la raíz de la palabra, sino que le estamos pidiendo que nos arroje símbolos distintos a los que normalmente se pueden emplear. Por ejemplo,
Si usamos el asterisco, que es el más común y que es el que les recomiendo, y nos interesa buscar la raíz econom, le ponemos aquí econom, ponemos el asterisco, le damos en buscar, y algunos ejemplos que nos da puede ser economy, economics, econometrics o econometrical. Entonces, si se dan cuenta, el buscador nos está respetando toda la raíz, pero nos está recuperando diferentes resultados con diferentes terminaciones. Esto puede ayudar mucho al momento de acortar. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que desarrollemos criterios porque no hay que acortar demasiado a la palabra. Miren, otro ejemplo puede ser politi. Si yo estoy interesado en ciencias políticas y yo pongo esta raíz, pues me está dando términos que son acordes a lo que yo necesito. Política, políticos, esta se repitió, y políticamente. Ajá. Pero si yo acorto demasiado mi raíz, vean lo que pasa. Solo le pongo poli, me puede decir policía, política, que sí es adecuado a lo que yo quiero, polisacáridos, y por supuesto nos puede hablar del glorioso IPN, lo cual pues no es lo que nosotros queremos. Entonces, es importante utilizar truncadores, pero es importante ver hasta qué punto podemos truncar nuestra palabra, ya que sabemos todo con exceso es malo, ajá, o todo cuando también hay muy poquito también es malo, tenemos que buscar un equilibrio. Vale. Entonces, vamos a pasar con otra estrategia de búsqueda, el famoso phrasal searching. Esto básicamente consiste en agrupar términos. Cuando nosotros generalmente hacemos una búsqueda, valga la redundancia, en un buscador, colocamos palabras clave separadas por comas. Pero cuando hacemos uso del phrasal searching, estamos utilizando pequeñas frases que sean muy claras para poder recuperar elementos conforme o alrededor de una idea. Y aquí les pongo un ejemplo. Nosotros podemos tener elementos individuales, como puede ser polar, puede ser ice y puede ser cap, ¿sale? Estos conceptos de manera individual nos dan ideas individuales, pero si los utilizamos en conjunto en un phrasal searching, vamos a obtener un campo semántico muy específico, ¿sí? Si nosotros buscamos polar ice cap, obviamente vamos a obtener resultados de los casquetes polares. Pero si nosotros buscamos por separado polar o ice o cap, vamos a estar encontrando términos específicos para cada uno de estos. Entonces, como se pueden dar cuenta, el uso del phrasal searching puede ayudarnos a recuperar información un poco más específica, ya no por palabras clave, sino por frases pequeñas. Similar a esta estrategia, también tenemos el llamado snowballing. Si se acuerdan, no sé, en las caricaturas o en las películas, cuando lanzan una bola de nieve desde una colina, una colina nevada, esta conforme va bajando, va aumentando su volumen. Y esto nosotros lo estamos empleando cuando nosotros no encontramos información. Es típico, tal vez ustedes ya lo han sufrido o lo van a sufrir, que están buscando información sobre algún tema y no encuentran nada. Y dicen, es que profesor, ya busqué, pero no encuentro nada y solamente encuentro un artículo de hace 20 años y no sé qué. ¿Sale? Eso es típico y se lo van a encontrar frecuentemente, muchas veces. Lo que podemos hacer nosotros aquí es el snowballing. Si después de estar buscando semanas y meses logramos encontrar uno o dos artículos, tenemos que exprimirlos al máximo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de tres formas distintas. Aplicando el snowballing nos está diciendo, por ejemplo, que una vez que hemos encontrado la publicación de nuestro interés, aunque esté un poquito viejita, tenemos que revisar cuáles son las otras publicaciones que este autor tiene en el área, ya que obviamente un autor, un investigador, tiene una línea de investigación enfocada y seguramente no solamente ha publicado este artículo, sino que ha publicado otros desde entonces. Entonces, podemos estar consultando qué otras publicaciones tiene ese autor, porque seguramente van a estar relacionadas a esta publicación que nos interesó, que obviamente se encuentra dentro de su línea de investigación. Número 2, nosotros podemos analizar las referencias que este autor utilizó para construir su artículo, ¿sí? Y podemos ir checando cada una de estas referencias a ver cuál nos puede funcionar, porque evidentemente, si este artículo se encuentra publicado en un área especializada, evidentemente está usando información de otros artículos que son de la misma área, que puede ser de interés para nosotros. Y podemos hacer con esto un pequeño análisis retrospectivo buscando otras alternativas que estén relacionadas a nuestro punto de interés. Y finalmente podemos encontrar otros artículos que ya no sean de este autor, pero que hayan citado a este autor, ¿sale? Este artículo se publicó en el 2012,
pero artículos del 2015 o inclusive del 2020 pueden estarlo citando. Entonces, seguramente estos artículos también se encuentran en el área de esa publicación y seguramente van a tener información que a nosotros nos sirve. Entonces, digamos que el snowballing es hacerle un poquito de trabajo detectivesco, es estar buscando la raíz de la raíz de la raíz de la raíz de la información para poder ampliarla un poquito más, y esto lo hacemos siempre que tenemos muy pocas opciones. Ahora, seguramente se estarán preguntando, oiga, profesor, pero ¿cómo puedo checar las citas donde este autor ha sido citado? Y realmente nosotros, la herramienta que tenemos aquí en el Politécnico y en muchas instituciones es Scopus, que nos permite no solamente saber qué artículos ha publicado este autor, qué información o qué otros artículos ha estado utilizando para llevar a cabo su documento, sino que nos permite saber qué tanto ha sido citado este artículo por otros artículos, ¿sí? Entonces, con esto podemos encontrar esa información que muchas veces es tan difícil de encontrar. Si nos da tiempo, al final hacemos algunos ejercicios, o si no, en algún otro momento podemos verlo un poquito más a detalle. Por otro lado, y ya para terminar con esta parte, tenemos el famoso nesting, que como ya se lo estarán imaginando, se refiere al anidamiento, a la agrupación de términos. Entonces, diferente al phrasal searching, donde estamos buscando, pues ahora sí estamos buscando por pequeñas frases concretas que tienen coherencia, en el nesting nosotros estamos buscando distintas palabras clave únicamente separadas por comas que pueden o no tener coherencia semántica, ¿sí? Podemos tener aquí toxicology, podemos tener aquí neurophysiology, podemos tener cadmio, podemos tener rats, mites o lo que ustedes quieran. Al estar agrupando estos términos, nosotros estamos recopilando una información un poquito más general y lo podemos hacer principalmente cuando tenemos muy poquita información y queremos ampliar un poco nuestros resultados, que se van a dar cuenta puede ser bastante frecuente y más cuando estén haciendo su discusión. Bueno, y ya para terminar con esta parte quisiera hablarles un poquito de otras formas en que podemos limitar nuestra búsqueda. No solamente puede ser a través de truncamientos, de operadores booleanos o de estas estrategias de las que les acabo de hablar. También podemos limitarlas a través de límites geográficos, idiomáticos, por campos y por supuesto por formatos del documento. Si hablamos por supuesto de los límites geográficos, nos vamos a dar cuenta que todos los países tenemos los mismos problemas, pero hay países que tienen más pronunciados unos problemas que otros. Por ejemplo, con todo esto de la guerra con Ucrania y Rusia, los combustibles han elevado bastante sus precios en toda Europa y ahorita Alemania tiene muchos problemas en todo esto. Entonces ellos se están enfocando mucho a la búsqueda de estrategias de nuevas fuentes de energía renovable, al igual que Francia. Entonces, si por ejemplo si ustedes encontraran en esta área y quieren encontrar pues información muy novedosa sobre fuentes de energía pues actuales, lo ideal sería estar buscando información limitándola a ese tipo de países, ¿sale? Si hablamos, por ejemplo, de los límites idiomáticos, pues yo creo que ya todos sabemos, ¿no? Que la información de, pues por decirlo así, de mayor calidad o más reciente, de mayor impacto, por lo regular lo vamos a encontrar en el idioma inglés, ¿sí? Porque es uno de los idiomas pues, más sencillos y que por acuerdo, pues, digamos que es el idioma de la ciencia. Aunque actualmente podemos encontrar también muy buena información en español, en francés, en ruso, etcétera, 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 pero quedémonos con la idea de buscar información siempre en inglés. Por campos, pues va a depender de nuestra área de investigación. Como les decía, si ustedes se dedican a investigación celular, pues no se van a estar metiendo a áreas de física o de matemáticas o de toxicología en animales, sino que se van a estar centrando pues en campos o en áreas que sean específicas a su línea de investigación. Y por supuesto, si hablamos de los formatos del documento, nosotros podemos hablar de papers, podemos hablar, por ejemplo, de capítulos, de libros completos, de tesis, de tesinas, de conferencias. Actualmente podemos incluso citar documentos. Podemos citar videos en YouTube, videos de TikTok, ¿sale? Entonces, por formato podemos ampliar bastante nuestra búsqueda. Entonces tenemos que tener pues, ciertos criterios para estar buscando solamente información de calidad. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes, o continuamos bien? Todo bien, doctor. Pues. Ok, vamos. Entonces, ahora sí, se los prometo, ya para terminar, un último tip. Cuando hagan su búsqueda, les recomiendo utilizar las 5W o las 5 Ws, que van a ser el quién, el qué, el dónde, el cuándo y el por qué.
Si al momento de nosotros facetar nuestra información nos hacemos estas 5 preguntas, vamos a garantizar que vamos a obtener una buena calidad en nuestras palabras clave y esto nos va a ayudar a mejorar la relevancia de nuestras búsquedas y a obtener una menor cantidad de resultados y, por supuesto, a disminuir nuestro trabajo. En esta pequeña gráfica podemos observar que cuando nosotros hacemos una búsqueda general, vamos a encontrar mucha información. Vean, aquí, bastante información, pero con muy poquita relevancia. Sin embargo, si nosotros llevamos a cabo una buena estrategia de búsqueda, si aplicamos todas esas estrategias que les mencioné y si aplicamos las 5 Ws, vamos a obtener, ok, una menor cantidad de documentos, pero pueden estar seguros que esos documentos van a ser altamente relevantes para su investigación. Entonces, obviamente todos sabemos buscar y todos tenemos algunas estrategias, pero si aplicamos todo esto de lo que les acabo de hablar, nos vamos a dar cuenta que vamos a trabajar menos y que nuestro trabajo va a ser de mayor calidad. Bueno, ahora sí, creo que ya terminé con esta parte y ya podemos pasar a la siguiente. Entonces, actualmente estamos en la era de la informática, en la era de la interconectividad y que podemos encontrar artículos que se acaban de publicar ayer o hace una hora y ya lo podemos descargar. Entonces, la búsqueda en Internet se ha vuelto una panacea para poder nosotros satisfacer nuestras necesidades de investigación. Y básicamente podemos encontrar 2 tipos de fuentes de información en Internet. Generales, porque podemos clasificarlas en infinidad, pero generalmente podemos hablar de portales temáticos especializados y académicos o por buscadores de Internet. ¿Sí? Van a ser las 2 fuentes a través de las cuales podemos encontrar información. Y a través de esas, pues podemos irlas subdividiendo. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que si hablamos de portales temáticos, vamos a encontrar portales que son confiables, como instituciones como pueden ser, no sé, la OMS, puede ser, por ejemplo, la FDA, o incluso pueden ser páginas de gobierno que le han invertido o de algunas instituciones como universidades para publicar, para investigar y publicar sus resultados, que son páginas confiables. Pero actualmente, con todo esto de las redes sociales, también hay muchas páginas independientes que pueden tener buena información, pero muchas veces el análisis de este contenido pues no es el ideal. Entonces siempre hay que tener preferencia por portales temáticos académicos, donde van a ser precisamente los académicos los que van a estar escudriñando esta información y garantizando que lo que están ofreciendo sea adecuado. Bueno, dejando de lado los portales temáticos, podemos hablar de los buscadores. Los buscadores van a ser herramientas, todas las conocemos. Son estas cajitas o estos cuadritos donde colocamos nuestras palabras clave, le damos enter y nos arrojan infinidad de resultados. Entonces, aquí más adelante vamos a darnos cuenta que podemos hablar de buscadores y de metabuscadores. Y vamos a darnos cuenta que no son lo mismo. Y lo vamos a ver a continuación. Antes de pasar a eso, quisiera comentarles de algunos vicios o de algunos problemas que debemos de tratar de evitar al buscar información en Internet. Por ejemplo, primero lo que les vengo diciendo, vamos a considerar la fuente. Si nosotros estamos viendo que se trata de una fuente, pues no sé, de algún laboratorio, de alguna universidad o de alguna institución que nos esté respaldando la calidad de esa información, podemos confiar en ella. Pero como les decía, si nos damos cuenta que se trata de un blog, de una persona pues, que está emprendiendo en esto de distribuir información, lo ideal es buscar información en fuentes confiables. Un punto muy importante cuando encontramos información, porque nos pasa bien a menudo, encontramos documentos en Internet o páginas web que trata de lo que nosotros queremos, pero oh, sorpresa, no tiene autor. El que no tenga autor no necesariamente es malo, porque si no tiene a un autor como persona, debe de tener a una institución que lo esté respaldando. Como les decía, alguna institución como un hospital, un laboratorio, la OMS, la FDA o lo que ustedes quieran, podemos confiar en esa fuente. Pero si no tiene ni autor ni tiene una institución que lo respalde, definitivamente es mejor desechar esa información porque aunque parezca muy adecuada, pues no hay nadie que lo esté respaldando. Por otro lado, tenemos aquí la fecha de publicación. Esto es muy, muy importante. Cuando nosotros checamos, bueno, no estoy hablando tanto de artículos porque pues, los artículos por lo general, o los libros o los capítulos, siempre tienen toda esta información. Pero cuando buscamos información en páginas web, muchas veces nos damos cuenta que la fecha en que se publicó, pues ya fue de unos 15 o 20 años, ¿no? Y pues lo ideal es citar información de 10 años a la fecha y lo más ideal es que sea de 5 años a la fecha. Pero bueno, el hecho de que esta página se haya publicado hace 20 años no necesariamente es malo.
porque aunque se haya publicado hace 20 años, también tenemos que checar que tenga la última vez que se actualizó. Y si vemos que se actualizó hace 3 años, pues la podemos citar sin ningún problema. Pero si por el contrario no tiene fecha de publicación, ni tiene fecha de última actualización, también es una flag red para que nosotros digamos esta información no nos sirve. Luego, acá cuando nosotros estamos buscando información tenemos que ser críticos, es lo que les acabo de mencionar. Tenemos que ver qué tan pertinente es esta información con lo que nosotros queremos. Muchas veces suena muy bonito y decimos, no, pues esto es justamente lo que estoy buscando. Pero cuando la analizamos más, cuando estamos viendo bien cuáles fueron sus resultados o cuáles fueron sus conclusiones, nos damos cuenta que muchas veces, por ejemplo, sus resultados no fueron concluyentes. Entonces, pues, aunque suene muy bonito lo que están planteando, pues no está siendo significativo para nosotros. Entonces, también hay que optar por rechazarla. También tenemos que tener en cuenta eso de leer más allá de lo que nos están presentando, porque muchas veces tenemos personas que pueden ser expertos en un área, pero por X o Y motivo pueden tener cierta inclinación. Por ejemplo, actualmente, les digo, ahorita con la información, con la era de la información, tenemos el problema de que todos podemos opinar. Y es muy frecuente que encontremos en Internet a expertos debatiendo con personas que vieron un tutorial en YouTube y no tienen ni idea de lo que están hablando. Digo, por poner un ejemplo grueso. Pero muchas veces hay personas que creen ciegamente en alguna cosa sin evidencia y muchas veces, aunque el planteamiento puede ser correcto, nosotros tenemos que ser críticos para poder analizar esa información y determinar, bueno, pues su teoría sí es viable para lo que yo quiero o realmente pues no es viable. El hecho de que su postura vaya en contra de la nuestra no quiere decir que está mal, porque tal vez él puede tener la razón y nosotros podemos replantear nuestra investigación. Entonces, sí es muy importante que seamos críticos. Es muy importante que revisemos cuáles son las fuentes que están soportando esta información, que es lo que les decía. Primero, ver quién lo está publicando, ya lo dijimos, pero ver qué tipo de material él está empleando en su marco teórico, en su discusión o en sus antecedentes para sustentar sus ideas. Si nosotros nos damos cuenta que tiene información reciente, que ha sido muy citada, pues podemos confiar plenamente, pero si nos damos cuenta que su información es de hace 20 años o que tiene muy poquitas citas, muy poquitas referencias, o que estas referencias realmente han sido publicadas en portales o en páginas de muy baja calidad, pues aunque este documento parezca ser bueno, lo correcto sería desecharlo. También actualmente ya es muy difícil saber cuando nos están mintiendo, nos están diciendo la verdad. También debemos de desarrollar esa parte y darnos cuenta cuando lo que se trata es una broma y no dejarnos ir con esa idea simplemente porque estamos de acuerdo o no. Debemos de desarrollar nuestras características de investigadores y decir, a ver, esta persona dijo esto que es muy interesante, voy a checar si es cierto o si no es cierto. Y no solamente decir, no, pues yo escuché anoche que tal doctor dijo esto y esa es la verdad absoluta. No, tenemos que ser muy críticos en todo esto. Y finalmente, pues obviamente si ustedes tienen alguna duda sobre algo, sobre una búsqueda, sobre un resultado, lo ideal es acercarse a los expertos. ¿Quiénes van a ser sus expertos? Pues sus profesores y por supuesto sus asesores. ¿Sí? Entonces, con todo esto, yo creo que podemos tener una cierta confiabilidad a la hora de buscar información en Internet si es que lo aplicamos adecuadamente. Entonces, para que se relajen un poquito, voy a presentarles esto. Son de esas notas que te puedes encontrar en Internet. En el 2019 salió este medicamento que era para combatir la homofobia, pero pues realmente si te metes a investigar te das cuenta que es una campaña social para estar combatiendo precisamente el problema de la homofobia. Esto se dio en Francia en el 2019 y la empresa que estaba dedicada a esto era la AIDS. Otra nota muy similar sería la leche de rata. También por ahí, por esas fechas, o actualmente siguen saliendo más cosas, hay algunos artistas vanguardistas que crean este tipo de obras. Vean, hacen sus empaques, dicen cuántas ratas se necesitan para poder generar 970 mililitros de leche, e incluso también trae su información nutrimental. Cuando esto se liberó en Internet, mucha gente pues puso el grito en el cielo porque decían que cómo es posible que este tipo de cosas se estén llevando a cabo, y por supuesto los memes nos hicieron esperar. Entonces, este tipo de notas sensacionalistas, muchas veces, porque nosotros nos da flojera investigar,
no lo hacemos y dejamos que se sigan distribuyendo. Sin embargo, hay algunas otras que sí pueden ser real. Digo, en este caso, la leche de rata, pues es una falacia total, pero actualmente se habla mucho de la leche de cucarachas y no necesariamente es que vayan a ordeñar cucarachas, porque las cucarachas pues no dan leche, pero las cucarachas sí secretan ciertos líquidos ricos en proteínas y precisamente eso es lo que se está investigando actualmente como alternativas de fuentes de proteínas para el futuro. Entonces, pues no hay que dejarnos llevar por todo lo que encontramos en Internet y les insisto, hay que ser muy críticos con la información. Básicamente hay que ser escépticos, siempre hay que buscar y confirmarlo nosotros mismos. Bueno, ahora sí, continuando. ¿Qué es un buscador? Un buscador ya dijimos que se trata de una herramienta a la que vamos a alimentar con información, con palabras clave, y que nos va a estar recuperando información, ¿sale? De acuerdo a lo que nosotros le estamos preguntando. Ahora, podemos tener dos tipos de buscadores, los buscadores convencionales o los metabuscadores. Y van a decir ustedes, pero ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Bueno, si nosotros hablamos de un buscador, estamos hablando de una herramienta informática que fue diseñada con una cierta estructura para una cierta base de datos que nos va a permitir recuperar esa información. Ustedes están muy jóvenes, pero allá en la prehistoria, cuando yo era joven, había buscadores como Lycos, como Messenger, como Yahoo, Altavista, AOL, Ask, y por supuesto, el que ha sobrevivido más ha sido Google, ¿sale? Entonces, esos podemos decir que se pueden tratar de algún tipo de buscador. Si nosotros hablamos de metabuscadores, se refieren también a herramientas informáticas que vamos a alimentar con términos, con palabras clave para buscar información. La diferencia entre un buscador y un metabuscador es que los metabuscadores no tienen esa base de datos. Tienen la arquitectura para poder buscar la información, pero no la buscan directamente en su base de datos, sino que un metabuscador utiliza a un buscador para buscar la información en su base de datos. Es decir, estamos contratando a terceros para hacer nuestro trabajo. Y aunque las búsquedas pueden darnos buenos resultados, por lo general, pues no son tan especializados como si nosotros utilizáramos un buen buscador. Vamos a ponerlos con ejemplos más claros. Aquí tenemos en esta nube toda la información que podemos encontrar en la red, ¿sale? Puede ser información académica o puede ser información no académica, del vulgo social normal. Entonces, aquí tenemos un motor de búsqueda, el que ustedes quieran, si quieren Google Académico. Google Académico tiene su estructura informática que está diseñada para que a través de su base de datos pueda acceder a través de fuentes indizadas y pueda recuperar información que se encuentra en la red, pero porque está construido para su base de datos, ¿sale? Y puede recuperar información de manera muy eficiente. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un metabuscador, como no contiene todos estos índices o no tiene sus bases de datos propias, tiene que hacer uso de otros motores de búsqueda y va a estar recuperando información. ¿Que puede hacer un buen trabajo? Sí, pero muchas veces podemos recuperar información que no nos interesa, porque la estructura, pues, la arquitectura informática no es la adecuada. Entonces, más que ver cuáles son buscadores y cuáles son metabuscadores y cuáles sí y cuáles no, aquí la recomendación es que ustedes siempre hagan su búsqueda en bases de datos especializadas, que vamos a ver más adelante. Y bueno, un buscador que recomiendo mucho no es el Google convencional, sino es el Google Académico, Google Research. Aquí podemos encontrar muy buena información y más adelante vamos a ver que tiene características muy atractivas para todos los investigadores y para los estudiantes. Bueno, entonces, ¿por qué utilizar buscadores académicos? Bueno, pues ya dijimos que van a ser sistemas a través de los cuales vamos a poder recuperar información del mundo académico, ¿sale? Nos va a permitir a contenidos que normalmente a través de otros buscadores no vamos a poder acceder. Entonces, su función es que recoge información ordenada en función a los criterios que nosotros les estamos ordenando. Otra puede ser ventajas de usar de buscadores académicos, va a ser que nos va a dar solamente resultados que sean específicos para una área. Y finalmente, que la información adquirida va a ser de centros de investigación, de universidades, de editoriales, de revistas y de bibliotecas que garantizan esta información. Cuando nosotros mandamos un artículo a que se publique, los editores lo revisan, si está dentro del scope de la revista, ok, dicen vamos a checarlo y le piden a expertos en el área que lo revisen. Los expertos en el área van a ver la metodología, el marco teórico y si dicen que está bueno,
pues van a aceptarlo, o si no, por lo regular mandan a que se hagan algún tipo de ajustes. Entonces, hecho esto, podemos estar conscientes que esta información ha sido revisada N veces por personas expertas en el área, no solamente por académicos en general, sino porque son personas que se especializan en ese campo particular de estudio. Por lo tanto, usar buscadores académicos evidentemente nos da muchas ventajas. Puesto en términos generales, podemos decir que el conocimiento científico se encuentra en un montón de montones de pajas, y al usar buscadores académicos nos dice, no busques aquí en la biología, no busques en la química, métete directamente en las neurociencias, o en la toxicología, o en la citopatología, o en lo que ustedes estén buscando. O sea, no le busques en todo, busca tu aguja en este montón de paja. Y no solamente eso, sino que dentro de este montón de paja, en lugar de echarnos toda la información, nos dice, no le busques por todos lados. Lo que tú buscas seguramente se encuentra por aquí o seguramente se encuentra por acá. Y les insisto, estas herramientas nos facilitan bastante nuestro trabajo, siempre y cuando tengamos una buena estrategia de búsqueda. Ahora bien, para darles un poquito de la prehistoria, hace muchos años habían buscadores, y creo que todavía existen, como los de academia.edu. Academia.edu hace unos 15 o 20 años era lo que actualmente es ResearchGate, que es básicamente como una plataforma social para investigadores, donde pueden estar compartiendo su información. No información personal, sino información de sus trabajos publicados, ya que ustedes ya se dieron cuenta o se van a dar cuenta que muchos papers pues se encuentran bloqueados por cuestiones de paga. Hay que pagar unos 40 o 50 dólares para poder revisarlos. Entonces, en aquel tiempo, Academia.edu tenía esta postura, que los investigadores pudieran compartir su información sin necesidad de estarle pagando a la revista. Y me acuerdo mucho, también en aquellos años, lo que se solía hacer era escribirle directamente a los investigadores y decirles, hola, soy fulanito, estoy trabajando en esta área, estoy escribiendo mi tesis, pero necesito su artículo, por favor, ¿me puede proporcionar una copia? Y realmente, pues sí, la mayoría de investigadores son muy buena onda y te comparten la información. Pero bueno, les hablo de la prehistoria hace muchos años. Ahorita, pues ya existen muchas alternativas con ética cuestionable. Lo vamos a ver tal vez en algún otro momento, que hay páginas que pueden piratear ciertas bases de datos y podemos recuperar información. Pero bueno, realmente existen muchas alternativas legales a través de las cuales podemos recuperar la información que nosotros necesitamos. Digo, academia.edu era un ejemplo de todo eso. Lo que le decía, Google Académico realmente ofrece bastantes ventajas sobre otros porque tiene motores de búsqueda muy especializados que nos dan información bastante especializada, y no solo eso, nos permiten recuperar archivos que nos van a permitir gestionar la información. Es decir, ya lo cité en APA y ahora lo quiero citar en Vancouver o en Harvard, ya no tengo que hacerlo a mano, sino solamente le indico a mi procesador de referencias, cámbiame el formato y listo. Además de que Google ofrece una métrica de los investigadores y nos puede decir en qué otras áreas ha estado publicando, cuál es su investigación, qué papers tiene, cuáles están libres, cuáles no, cuáles son sus citas, y todo esto es una brújula informática que nos permite, pues, mejorar en nuestras búsquedas. La página Cielo es bastante, un poquito antigua, pero digamos que surgió como una necesidad, ya que les mencionaba un poquito, por acuerdos de hace muchos años, la ciencia se escribe pues en inglés, todo lo más relevante, pues porque es un idioma bastante accesible al que pues es más fácil aprender inglés que a que todos aprendamos chino o ruso, ¿no? Entonces, Cielo surgió porque hay investigaciones en español, principalmente en el Caribe y en Latinoamérica, que eran bastante buenas, pero no contaban con la calidad que luego los journals prestigiosos piden. Entonces esas investigaciones se quedaban solamente en el país y los demás ni nos enterábamos. Entonces, en revistas como Cielo tratan de recuperar todo esto, Cielo o Redalyc tratan de recuperar todo esto para que se le dé un poco de más visibilización a todos estos trabajos que les falta un poquito de calidad, pues por cuestiones de presupuesto muchas veces. Entonces, les decía, conviene buscar información en inglés, pero también hay cosas en español bastante buenas. Springerling es una de mis, digamos, editoriales o revistas favoritas, porque desde mi punto personal siento que tiene un mayor compromiso con la educación en el aspecto de que libera más información que otras editoriales. Por ejemplo, si ustedes buscan protocolos ahí, es más probable que encuentren todo el documento completo a que solamente encuentren el abstract como se encuentra en otras páginas.
Por ejemplo, Teseo es una base de datos en la que podemos estar recuperando tesis. Yo siempre les digo a mis alumnos que busquen tesis para poder complementar su información. Obviamente no para fusilársela, sino que chequen, porque seguramente el proyecto que ustedes están realizando, que las otras personas están realizando, alguien más ya lo hizo, con otra variable distinta. Ajá. Entonces ustedes pueden checar esa información, ver qué metodología emplearon, decir, bueno, ellos están haciendo esto, yo lo voy a implementar, ajá, o ver sus resultados. A ellos no les salió, posiblemente por esto, y ustedes lo pueden agregar para su metodología y evitar ese problema, o ustedes simplemente pueden utilizar de referencia ese marco metodológico, esa estrategia metodológica, o la forma en que analizaron o discutieron sus resultados. Buscar tesis es muy bueno en el IPN, en la UAM y en la UNAM. También contamos con catálogos de tesis, están abiertos para todos ustedes si ingresamos desde la red o si lo hacen con su cuenta institucional, y es una muy buena herramienta para mejorar nuestro trabajo. Por supuesto, podemos encontrar un montón de buscadores especializados, y aquí les pongo algunos ejemplos: Wikimedia, Biology Browser, Science Research, IntelliJ Repositories. Existen montones y montones de buscadores académicos, entonces no nos casemos con Google. Si quieren con Google académico sí, pero con el Google convencional no. Y nos vamos a dar cuenta que podemos encontrar información muy especializada que está a nuestro alcance y que muchas veces por flojera o por desinterés no lo hacemos. Hay que explotar estas herramientas. Entonces, vean, en esta pequeña imagen les esquematizo más o menos el grado de la realidad o de la existencia. Vamos a ir desde las partículas hasta el universo visible, las galaxias, todo eso. Y esto tiene la intención de mostrarles más o menos que los seres humanos, nuestro conocimiento lo vamos agrupando, lo vamos clasificando, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar las ciencias formales a niveles atómicos, podemos encontrar las ciencias físicas a nivel de las células, las ciencias de la vida, ya hablamos de células, tejidos y organismos, las ciencias sociales cuando hablamos de poblaciones o de comunidades, y por supuesto las ciencias espaciales ya cuando hablamos de otra escala en el espacio, ¿sí? Esto solamente sería un ejemplo, y nos podemos dar cuenta que derivado de cada uno de estos podemos encontrar subramas o subdisciplinas. Biología funcional, biología celular, química, física, matemáticas, lo que nosotros necesitemos. Les pongo este ejemplo para mostrarles que el conocimiento humano se encuentra agrupado, se encuentra clasificado, y que ustedes, para poder hacer un buen trabajo de tesis, deben de buscar en qué área, en qué escala, en qué subcategoría se encuentra lo que ustedes necesitan. Inclusive, ¿qué herramientas pueden tener las ciencias de la vida, tomar prestadas de las ciencias formales para poder llevar a cabo sus análisis estadísticos, por ponerles un ejemplo? Y lo mismo aplica cuando vayan a buscar información en buscadores o en bases de datos. Hagamos este ejercicio, preguntémonos en dónde se encuentra la información, qué journals, qué base de datos, dónde se puede encontrar la información que yo necesito. Y precisamente, si hablamos de base de datos, nos estamos refiriendo a que van a ser esas fuentes de información donde vamos a encontrar literatura o datos, números crudos, que nosotros necesitemos sobre un área especializada. Y algunos ejemplos, los más conocidos, por supuesto, son PubMed. Aquí no solamente vamos a encontrar publicaciones, podemos encontrar amplios catálogos taxonómicos, amplias bases de datos de secuencias de DNA, de RNA, de péptidos, de alguna proteína, de muchas cosas que nosotros necesitamos secuenciar, ¿sale? Entonces, la información que podemos encontrar nosotros aquí es bastante amplia. Esta herramienta no solamente sirve para darnos información sobre artículos o algún tipo de métricas, sino que nosotros podemos acceder a recursos que son un poquito más especializados y se requiere de algún tipo de conocimiento. Pero bueno, PubMed digamos que es de lo mejorcito que podamos encontrar en Internet. Después tenemos acá lo que les decía, SpringerLink. Es una base de datos, pues que ya les digo, podemos encontrar publicaciones, libros, protocolos de investigación que para mí es de lo más atractivo. Y les digo, no el 100%, pero sí un 50% sí lo podemos encontrar libre. A diferencia de otras bases de datos o editoriales como puede ser Elsevier, es bastante buena, tiene muy buena información, pero mucha de la información muy especializada se encuentra pues por pago, no tienen todas el Open Access. Entonces, Elsevier es, digamos, la editorial, y ScienceDirect sería su base de datos, una de sus mejores bases de datos. Igual, podemos estar utilizando palabras clave, podemos hacer nuestra búsqueda por nombres,
por journals, por volúmenes, incluso por año o por lo que nosotros necesitemos. Es bastante buena. La única limitante, les digo, mucha de su información se encuentra protegida, pero también les comentaba que existen formas poco éticas de conseguir la información y digamos que ScienceDirect son de las bases de datos más pirateadas, afortunada o desafortunadamente, y pues ya podemos tener muchos contenidos disponibles. Y por supuesto, la herramienta de la que les hablaba, a mí me encanta Scopus, porque esto nos permite analizar el grado de pertinencia de la información que nosotros podemos utilizar. Podemos buscar por documentos, por afiliaciones como por las universidades o por autores. Si ustedes ya encontraron un documento que les interesa bastante, pueden meterse a buscar por autores y les van a dar todas sus métricas. Cuáles son los artículos que ha publicado, desde qué año, qué tanto impacto ha tenido sus publicaciones, si son artículos, si son capítulos, si son congresos, cuántas veces ha sido citado. Y obviamente las citas nos habla de la calidad del trabajo de estos autores. A mayor citas, quiere decir que tiene un buen trabajo que la comunidad científica aprecia y por lo tanto es un buen índice para que nosotros lo consultemos. Pero si vemos que el autor ha publicado muchos artículos y que realmente sus artículos no tienen citas, pues podemos tener la idea de que tal vez su investigación no está teniendo impacto, sino que solamente está cumpliendo una cuota de publicaciones. Entonces, ya se los dije antes y se los voy a seguir diciendo. Hay que desarrollar nuestros criterios para todo y, por supuesto, para la búsqueda de información. Entonces, Scopus es una muy buena herramienta. Y ojo, acá, yo, por ejemplo, doy proyecto de titulación y luego me llegan los chicos diciendo que para su investigación emplearon Scopus y les pregunto, oye, ¿y qué tipo de información recuperaste de Scopus? Y me dicen que recuperaron artículos. Y pues no, realmente Scopus sí te puede recuperar artículos, pero no es para lo que fue construida, sino que Scopus es una base de datos que es un análisis bibliométrico en función a lo que nosotros necesitamos para ver la calidad de la información. Y el hermano de Scopus, digamos, Scopus es de Elsevier, el hermano de Scopus sería el EndNote, que es actualmente Clarivate, lo que antes era Web of Science. Afortunadamente, en el IPN tenemos acceso a ambas plataformas, entonces, con su cuenta institucional podemos tener acceso a todo esto. Entonces, miren, aquí les presento. Actualmente, Web of Science es conocida como Clarivate Analytics o fue absorbida, y digamos que su buscador, el de Web of Science, va a hacer exactamente lo mismo que hace Scopus. Para mí, funcionan prácticamente igual. La interfaz de la plataforma es un poquito diferente, depende cómo se acomode mejor. Mi recomendación es que usen ambos, pruébenlos y vean qué les conviene más o cómo se sienten más a gusto. Y bueno, finalmente, otra fuente de información que ya se los mencioné, pero quise darles un apartado particular, van a ser las tesis. Vamos a encontrar en Internet un montón de repositorios de tesis, tanto nacionales como de las universidades que ya les mencioné, y otras como internacionales, donde podemos encontrar tesis de doctorado, de maestría, de licenciatura o de bachillerato, ¿no? Yo les recomiendo que chequen de licenciatura o maestría en adelante, ¿sale? Tesis doctorales en red es una plataforma, es una base de datos española bastante buena y la ventaja, como se lo imaginarán, es que se encuentra en español. Son muy buenas publicaciones, trabajos de investigación, entonces chequenlas. Es gratuito, pueden descargar todo el documento y les puede dar un buen panorama de la investigación que ustedes están desarrollando y hacia dónde se puede estar dirigiendo, qué pueden quitar o qué pueden agregar de su trabajo. Teseo, pues tiene básicamente el mismo fin. Y finalmente quiero hablarles de lo que son los bancos de imágenes. A todos nos pasa que encontramos en Internet una imagen muy bonita que esquematiza lo que nosotros queremos representar, pero, oh sorpresa, es de una página que no tiene datos bibliográficos y solamente ponemos la imagen, pero no la estamos citando. Eso puede llegar a ser un problema, ya que muchas veces nos exponemos a problemas de copyright, porque pues una imagen publicada en un lugar, alguien la toma, la publica en otro lugar y yo me la encontré acá, pero como no tiene los datos de la fuente, pues yo pienso que no tiene un propietario como tal, pero pues no, todo lo que se encuentra en Internet tiene propietarios. Entonces, antes de meternos en ese tipo de problemitas, existen bancos de imágenes que nos pueden dar imágenes de muy buena calidad. Aquí les dejo algunos ejemplos que pueden consultar y no solamente son imágenes de calidad, son imágenes respaldadas por centros de investigación y por supuesto contienen todos los datos
para que ustedes puedan citar apropiadamente sus imágenes dentro de su documento. Bueno, entonces, dejando de lado eso, la pregunta obligada es, ¿qué fuentes de información utilizaré? Por ejemplo, ¿por qué buscar en la biblioteca física, acá en la biblioteca Aguja, si tengo a San Google, si tengo acceso a todas las bases de datos o si tengo acceso a pues, páginas piratas que pueden piratear bases de datos para recuperar información? ¿Sí? Pues sencillamente porque cuando nosotros estamos buscando información en Internet, muchas veces el documento que nos interesa no trae todos los datos del autor completos, ¿sí? En cambio, vamos a la biblioteca y encontramos todo el libro que trae hasta el ISBN y todos los datos que nosotros necesitemos. Otro problema va a ser que en Internet a veces no tenemos acceso al texto completo, aunque alguien haya pirateado y ya haya subido el documento, tal vez solamente subió la mitad o solamente subió la parte número 1, pero falta el siguiente capítulo o el siguiente volumen, ¿sí? Por el contrario, si vamos a la biblioteca, nos vamos a encontrar por lo general que están todos los tomos de la edición que nosotros estamos revisando. Y finalmente, es importante hablar de la calidad de resultados. Como les decía, no todo lo que se publica en Internet es oro o no todo lo que se publica en Internet es confiable. Y no solamente aplica para el vulgo social, también aplica para las ciencias. ¿Cuántas veces, o bueno, tal vez ustedes no mucho, pero en su carrera de investigadores se van a dar cuenta que muchos investigadores tienen que retractarse de lo que publicaron, porque sencillamente cuchararon los datos o se los fusilaron o no hicieron bien su investigación? Entonces, en una revista, digamos que los filtros para publicar un artículo sí son rigurosos, son mucho más rigurosos que en otras fuentes, pero digamos que pueden pasarse estas características, ¿no? O estas personas que publicaron un mal documento. Con el tiempo, los investigadores comienzan a refutarlo y tienen que retirarlo, tienen que retractarse o tienen que explicarlo, ¿ok? Pero mientras ya se publicó y los que revisamos ese documento, pues ya nos fuimos con la finta y ya lo pusimos en nuestra tesis. Puede pasar. Sin embargo, si nosotros hablamos de algún libro, ese libro no solamente fue revisado una, dos o tres veces, fue revisado muchas veces durante su publicación, durante el proceso de publicación, por lo cual la calidad de estos datos que ya se encuentran impresos son mucho mejores o son más rigurosos que los que podríamos encontrar en algún paper, ¿sí? Bueno, también quisiera hablarles que para que su trabajo tenga una buena calidad requiere que tenga información confiable, que sea novedosa y que tenga impacto. ¿Cómo vamos a garantizar esto? Usando Scopus o usando EndNote. Nos va a decir que es confiable porque se encuentra publicada en una revista de alto impacto. Nos dice que es novedosa porque se acaba de publicar recientemente en un tema especializado que se está explotando actualmente. Y nos dice que tiene impacto porque podemos checar sus métricas y ver que ha sido citado por 10, 30 o 50 o 20 o 100 autores. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, el proceso de la investigación científica, ya hablamos de recopilar la información. A continuación hablaríamos de cómo gestionar la información. Voy a saltármela muy rápido e irme directamente a lo más importante. Para poder gestionar la información adecuadamente y evitarnos el plagio, pues nosotros siempre tenemos que citar adecuadamente nuestros textos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de que un artículo científico fue plagiado por un estudiante de universidad y ahorita les digo, con la interconectividad, tarde o temprano estos casos salen a la luz. Entonces, aquí en México, pues esto también se ha visto. Actualmente muchas figuras públicas o muchos académicos se han visto envueltos en este tipo de situaciones, porque hace 20, 30, 40 años era prácticamente imposible checarlo, pero actualmente con procesadores, con inteligencia artificial, podemos checarlo en 3 patadas. Entonces, desde ahorita la recomendación es que pues, no plagien, chequen información, parafraseenla, entiéndanla y reescríbanla con sus propias palabras. Chequen información en inglés para que al ponerlo en español pues ya lo tradujeron, ya se parafraseó y ya no hay ningún problema. Y por supuesto, los gestores de referencia que ustedes pueden emplear, hay bastantes. Los más importantes o los que a mí me gustan son EndNote y Mendeley. Como les decía, el EndNote es de Web of Science, de Clarivate, y Mendeley es para ScienceDirect, para Scopus. Entonces los podemos utilizar los dos porque el IPN nos da acceso a los dos. La cosa es, ¿hay que usar uno o hay que usar otro? ¿Podemos instalar los dos en Word? Sí, pero si instalamos los dos al mismo tiempo, tenemos problemas de compatibilidad. Entonces, recomendación, instalen uno, pruébenlo y desinstálenlo, instalen otro, pruébenlo y quédense con el que mejor les convenga.
Y pues siempre es importante tener una buena referencia, no como aquí que esto fue revelado en mis sueños, pues no, hay que poner bien la fuente. No vamos a detenernos mucho en el proceso de investigación científica, eso vamos a dejarlo para otro momento. Nada más quiero decirles, para hacer sus tesis y sus proyectos y sus artículos, tienen que tener un respaldo. En mis tiempos, en la prehistoria, utilizábamos los discos duros o los discos externos, pero se solían perder o las computadoras se atrofiaban, se descomponían o se las robaban. Actualmente ustedes tienen la nube, entonces pues ya pueden tener todo esto respaldado y no pasa absolutamente nada. Deben de tener un respaldo en la nube. Entonces, nos fuimos un poquito rápido, pero con toda confianza. Si llegan a tener dudas o inquietud sobre algo, me pueden encontrar en el laboratorio de toxicología preclínica, casi enfrente de su laboratorio, o aquí se encuentran mis datos. Este código QR por el momento no funciona, así que mejor copien mi correo o mi número telefónico y con toda confianza, cualquier duda, aquí estamos. ¿Dudas o comentarios? Muchas gracias, doctor, por la presentación. Entonces, si alguien tiene dudas, es el momento ahorita, pregunten en lo que tengan de duda.